Buenas tardes, estoy compañeros. Mi nombre es Kevin Arevalo. El día de hoy les vengo a presentar la etapa 2, que es la etapa de planeación en el curso de instrumentación virtual. Mi grupo es el número 33. Bien, en esta actividad primero nos piden realizar una consulta sobre la norma ANSI, eh, la cual consiste específicamente en establecer como unos parámetros para realizarle las gráficas PID, donde pues nos establecen lo que son los instrumentos primarios, secundarios, auxiliares y accesorios, y donde pues ya son los diferentes sensores, ya sea de presión, temperatura, flujo, o sea, los diferentes sensores y instrumentos que actúan en un sistema de automatización o control. Entonces, esta norma lo que hace es identificarnos cada uno con ciertas gráficas y ciertas simbologías, incluso nos permite pues con letras donde pues se determina cada elemento como con un tag, con un identificador, un nombre, pues para determinar de manera más sencilla en el diagrama pues este ese elemento a que se refiere. En estos diagramas pues también estos tags o estos nombres tienen diferentes indicadores, como podemos ver en esta tabla, donde pues para cada uno va a cierta identificación. Digamos, en la primera letra, según lo que se vaya a medir, si es un análisis quemador, incluso si es de tiempo o si es temperatura, todo eso. Entonces con, con esta tabla y otras podemos determinar el nombre del elemento que vamos a poner para poder así hacer el diagrama. Debemos tener en cuenta a la hora de hacer el diagrama que pues todas las piezas sean como uniformes entre sí, no que una sea más grande que la otra, ni mucho menos. Bien, aquí también tenemos otra tabla donde también nos abrevian ciertos objetos. Puedo hacerle un poco de zoom. Aquí, donde podemos ver pues diferentes variables y como eh, la, las letras de cada una para que sea más abreviado, que en nuestro caso casi todas sean temperatura o compresión. Bien, el segundo punto nos piden analizar la problemática que venimos trabajando desde la actividad pasada, donde debemos planear primero pues las etapas que vamos a hacer en cada uno y pues qué lleva cada etapa y qué se va a realizar. Bien, la etapa uno, en esta se hace primero un análisis de pues, qué es lo que la empresa necesita, qué sensores vamos a usar, no tanto qué sensores vamos a usar, sino como qué tipo de variables son las que el cliente quiere que nosotros pues le ayudemos a controlar. Además de que debemos pues mirar las instalaciones. Si vamos a aplicar esto debemos mirar pues el espacio con el que vamos a contar, por donde podemos digamos mandar los cables, las conexiones, todo, como tener en cuenta que el espacio, cuánto se nos puede ir en conexiones y todo eso. En la etapa 2 ya vamos a planear, es ya sabiendo las variables que necesitamos medir y que necesitamos controlar. Entonces ya determinamos pues qué sensores necesitamos, que en este caso como vamos a hacer todo simulado, entonces debemos mirar que el sensor que busquemos también lo podamos usar en Proteus y implementarlo también con Arduino. Bien, entonces para los gases vamos a usar pues íbamos a usar un LM35, pero debido a que en la actividad nos dicen que debe ser, si la chimenea está a más de 160 grados, pues envía el control y este solo resiste hacia 150. Entonces vamos a usar un termocoupler de tipo K, el cual pues como vemos tiene para temperaturas extremas como son menos 270 grados hasta 1370. Entonces este nos suple esa necesidad completamente. Para el vapor usaremos un MPX 4250 que pues nos permite ayudarnos con controladores analógicos digitales. Para la presión atmosférica un BMP 180, para el oxígeno un sensor
M202, donde este hace como un proceso de oxidación, un proceso químico para determinar pues cuánto oxígeno hay, y la vibración del ventilador, un sensor SW420. Bien, bueno, este sensor nos permite variar el umbral con un potenciómetro que este tiene. Entonces con ese podemos determinar, digamos, un umbral para la medición. En la etapa 3 lo que vamos a hacer ya pues es la instalación de los equipos, de los sensores, ya sea en la caldera, en la parte externa, en la chimenea, o sea, en el lugar en el que van. Además pues vamos a conectar todo esto a un Arduino, el cual va a ser el encargado de adquirir los datos de cada uno de los sensores y enviar los procesos de control a donde se requiera. Digamos, una parte es activar un ventilador cuando la temperatura llegue a cierto punto, entonces el Arduino es el que se encarga de recibir los datos y luego enviar el sistema de control si se necesita. Además de que este será el que nos envíe la información a otra parte, que esa es ya la siguiente fase. Bien, para esta etapa determinamos que lo mejor es usar un Arduino Mega 2560, ya que este primero tiene demasiados pines, o sea, tiene varios pines que nos pueden servir, y es como el que mejor memoria tiene y mejor respuesta. Al principio no se van a usar todos los pines, pero pues en un futuro se pueden implementar más sensores en el mismo lado, y es mejor pues que sobren a que necesitemos comprar otro Arduino por no tener espacio. En la etapa 4 ya desarrollamos la parte visual, que es en el programa de LabVIEW. Vamos a desarrollar la interfaz final con las variables que pues el usuario, el cliente nos pidió, las que necesita observar, y a la vez pues los procesos para pues que él administre si hay algo fuera de lo normal o todo está funcionando como debe ser. Y en la última etapa ya manejamos lo que es el almacenamiento de datos, donde podemos ya lo que envía el Arduino podemos, ya sea en un servidor local o ya sea en la nube, almacenar esto para que el usuario pueda ver estos datos de manera remota, y a la vez estos se guarden por si desea revisar datos anteriores y compararlos ya sea con los datos actuales o de alguna fecha en específico. Luego definir un listado de instrumentación. Entonces aquí lo que hacemos es definir pues cada uno de los equipos que vamos a usar, de los sensores, qué marcas son, el voltaje, el rango, la precisión, el tipo de salida, en algunos la conexión. En el Arduino tenemos qué tipo es, cuántos voltajes, cuántos pines tiene, los corrientes por pin, la memoria, la velocidad y la entrada, que en este caso es una entrada USB, que es para conectarla al computador y poderlo controlar. Luego nos piden realizar el diagrama de tuberías, que es este, donde bueno, aquí tenemos la caldera y la chimenea. Bien, entonces lo que primero tenemos es el PC, que pues es a donde pues necesitamos enviar la información, y aquí pues como vemos todos están conectados, todos los sensores están conectados al Arduino, ya que este es el que nos va como a hacer el proceso de control, de lectura de datos, y a la vez de enviar pues ya lo que se necesita hacer según esto. Pues aquí tenemos la válvula, que es la que ingresa el oxígeno a la caldera. Entonces aquí tenemos la conexión del sensor aquí en este tenemos lo que es la conexión del sensor de oxígeno, un controlador, donde nos va a enviar los datos acá, y ya dependiendo de eso el Arduino enviará un proceso de control aquí a la válvula, ya sea abriéndola más o cerrándola, pues depende ya de los valores adecuados. Aquí tenemos entonces el ventilador de la caldera con el sensor de vibración, donde necesitamos que aún así nos envíe los datos al Arduino para que la persona, el usuario, pueda ver pues si está en los valores correctos o no. Aquí tenemos ya la presión del vapor en la caldera, donde pues aquí tenemos el sensor, aquí tenemos un controlador, y se envían los datos al Arduino, que los va a leer y los va a almacenar. Tenemos aquí el sensor de la presión atmosférica, el cual también va a enviar los datos al Arduino, pues para que en la gráfica pues tengamos esos valores. Tenemos aquí en la guía no nos piden, pero pues podríamos poner aquí un sensor de temperatura de la caldera,
para ver pues si todo está funcionando normal o se está recalentando o hay un problema ahí con la caldera, donde pues está el sensor, va conectado aquí a un controlador y al Arduino. Y aquí tenemos entonces el sensor de temperatura externa con el controlador que va enviando datos al Arduino, conectado al ventilador. En caso tal de que, como nos viene en la guía, si este llega a más de 35 grados, se active el ventilador pues para que aire la zona y la temperatura baje. Y por último tenemos aquí el sensor de temperatura con el controlador y todo para lo que es la parte de la chimenea, para controlar este pedazo en caso tal de que también la temperatura aumente en la chimenea. Bien, eso se trata todo. Muchísimas gracias.